Hola, ¿qué tal, cinéfilos y cinéfilas? Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a Cine Parchados. El día de hoy quiero que me acompañen a conocer mi opinión acerca de la más reciente película llamada Juego de Ladrones Pantera, una cinta de thriller y acción dirigida por Christian Gudegaards, que nuevamente cuenta con Gerard Butler y Joshua Jackson Jr. en los papeles principales, repitiendo sus roles de la primera entrega. La historia de Juego de Ladrones Pantera gira en torno a Donnie, quien se asocia con la mafia pantera para llevar a cabo el robo de diamantes más grande de la historia. En paralelo, Nick, un policía que ya había estado en su camino anteriormente, se encuentra al borde del agotamiento. Cansado de ser el cazador, le propone a Donnie unirse a su banda y llevar a cabo el golpe juntos. Si tienen éxito, habrán logrado realizar el atraco más importante de todos los tiempos. Freezer. This is your suspect? No. No? No. A nivel general, tengo que decir que la película me parece algo excesivamente larga para la trama que pretende contar. Aunque las secuencias de acción son efectivas, la película tarda en arrancar y se siente a menudo estancada, dando muchas vueltas sobre lo mismo. Esto en ciertos momentos termina volviéndose algo tedioso. Al ritmo lento de la narración se le suma el hecho de que en ciertos puntos la historia se vuelve predecible, y eso para un thriller de este tipo es un problema, ya que la tensión que debería acompañar al desarrollo de los eventos pierde fuerza. You're not a killer. I am. Sin embargo, la película logra ganar algo de fuerza cuando finalmente entra en la fase activa de la trama, es decir, cuando se pone en marcha el plan para ejecutar el robo. Es en estos momentos donde la tensión se incrementa y como espectador te sientes realmente parte de la misión. La secuencia en sí está muy bien ejecutada y es lo que mantiene el interés de principio a fin. La tensión se maneja de manera eficaz, lo que ayuda a que el clima sea bastante efectivo, a pesar de que no hay escenas de acción extremadamente intensas. Only blood is paid. It's not about the money. It's about the challenge. En cuanto a los personajes, me parece que hacen lo que les corresponde sin mucha profundidad, lo que lleva a unas interpretaciones que son correctas, pero nada destacables. Los protagonistas, en este caso Butler y Jackson Jr., cumplen con su rol, pero no se sienten completamente desarrollados o complejos. La relación entre Nick y Donnie es una de las dinámicas más interesantes, ya que la interacción entre ambos, como un policía y un ladrón, genera una conexión entre colegas y rivales, lo que les da un toque único a sus personajes. Feeling it? Yeah, I'm feeling it. Uno de los puntos en contra de Juego de Ladrones Pantera es que en varios momentos se pierden sus tramas que en lugar de enriquecer la historia principal parecen innecesarias y algo forzadas. Estas situaciones, además de ser convenientes, resultan poco creíbles y distraen de lo que realmente debería importar, el atraco. Esto debilita la narrativa, que debería haberse centrado más en la relación entre los personajes principales y en el desarrollo de la misión, y menos en elementos que poco o nada aportan a la trama central. And the cop goes gangster. A pesar de que la película no posee escenas de acción trepidantes como las que uno podía esperar de este género, sabe cómo jugar con el suspenso y la intriga, elementos esenciales de un thriller de atracos. Aunque recurre a algunos clichés del género, logra mantenerse entretenida y de alguna manera logra cumplir su cometido de mantener al espectador en tensión durante gran parte de su duración. En resumen, Juego de Ladrones Pantera es una película correcta y sólida. Si te gustan las historias de atracos, con un enfoque de thriller probablemente la disfrutarás, ya que mantiene bien el misterio y la tensión alrededor de todo el plan. Sin embargo, al compararla con la primera entrega, me parece que no alcanza el mismo nivel de emoción ni de profundidad. Es una producción entretenida, pero que de igual forma pudo haber sido mucho mejor. Por eso, mi calificación para Juego de Ladrones Pantera es un 7 sobre 10. Es una película que cumple, pero que no se sale de los límites de los que ya hemos visto en este tipo de cintas. Ahora, déjame saber en los comentarios qué te pareció esta película, los estaré leyendo. Y si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal, activando las notificaciones para estar al tanto de los próximos contenidos. También puedes compartir este video con tus amigos cinéfilos, ya que tu apoyo es clave para el crecimiento del canal. Te agradezco mucho por haber llegado hasta el final y sin más nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Chao.